Soy Miguel Urbán y la verdad es que este fin de semana me ha sorprendido leer en el diario.es justamente una trama más de las cloacas, en donde esta vez me ponen como, pues en cierta medida, podríamos decir como el protagonista, ¿no? De una especie de thriller de Netflix mal contado, con una mezcla un poco de Torrente, en donde vemos que la cúpula de los servicios de seguridad del Estado durante el gobierno de Rajoy se inventó un auténtico bulo en donde me ponían justamente en un bar en el que nunca he estado, intentando supuestamente traficar con algo que nunca he traficado, supuestamente para financiar ilegalmente a Podemos. Hay que recordar que yo en ese momento era eurodiputado de Podemos, soy miembro de Anticapitalistas actualmente y supuestamente, según la Policía Patriótica, según las cloacas, compaginaba mi actividad como europarlamentario por Europa y medio mundo, supuestamente traficando con drogas. Es una auténtica locura, es un despropósito que muestra para mí tres elementos fundamentales. Muestra primero la impunidad. La impunidad de que se pueden inventar cualquier tipo de cuestión. Que el objetivo no era que se creyera algo que era increíble, sino que el objetivo era tener una excusa para investigarme a mí, para investigar anticapitalistas, para investigar a Podemos, para intentar buscar cualquier tipo de cosa para atacarnos. Y la prueba es que no encontraron nada, como nunca han encontrado nada contra nosotros y sobre todo, y el último elemento que me parece fundamental, este caso demuestra una vez más que no 50 años después de la muerte de Franco no basta simplemente con exhumar a Franco del Valle de los Caídos, que necesitamos exhumar al franquismo de nuestras instituciones. Para mí es paradójico que uno de los personajes, un alto cargo de los servicios de seguridad del Estado que se inventó esta trama, ¿no? O supuestamente se inventó esta trama, eh, es íntimo de Villarejo, el cual fue formado por Billy el Niño, el mismo que torturó a mi padre o torturó a tantos camaradas antifranquistas, ¿no? Yo creo que ese hilo, ¿no? Ese hilo del franquismo sociológico que se mantiene en las estructuras de poder, yo creo que demuestra un elemento que para mí también es fundamental, ¿no? Que no quieren permitir, que van a atacarnos con todo, como nos han atacado con todos, inventándose cualquier tipo de cuestión contra cualquiera que cuestione el status quo, cualquiera que cuestione sus intereses y sus privilegios. Miguel Urban, ¿cómo estás? Bien, bueno, la verdad, como decía, sorprendido. Bueno, vamos a analizar, si te parece, de forma escueta, pero sí creo que es bueno hablar de esto que adelantaba el diario.es. Es una operación en la cual se te intenta atribuir que estás traficando para con eso financiar Podemos. Tú eres uno de los fundadores del Partido Morado. En aquellos años llegas a eurodiputado y en aquel tiempo pues aparece una serie de operaciones para hacer daño a la formación política y en esta operación de las cloacas te intentan atribuir que, según el diario.es, estabas en el intento de venderlo, incluso que habías llevado allí, vamos, ¿cuántos kilos de estupefacientes decían? La locura de decir que había intercambiado 40 millones, o sea, 40 kilos. Yo no sé si soy capaz de llevar 40 kilos en una mochila, o sea, siendo objetivos, de coca, supuestamente de Venezuela, para financiar las campañas electorales de Podemos. Imagínate lo inconsistente del relato. Imagínate, sobre todo, a mí lo que me llama la atención es que ni siquiera intentaron hacer un relato verosímil. Les daba igual, les daba igual, era una excusa para investigarnos. Y yo creo que se muestra en
un eurodiputado que está prácticamente saliendo en ese momento cada día o cada semana en televisión, transporta 40 kilos de cocaína a un pub en el que nunca ha estado, o sea, que ni en ese momento ni en otros momentos, nunca he estado en el pub de Nueva Visión, por un barrio en el que no suelo transitar ni salir, o sea, puede ser que llevara 10 años sin salir por mala hazaña y en un tiempo además, supuestamente noviembre, octubre, en donde yo estaba en 3 o 4 países diferentes viajando. No había ningún interés de que tuviera consistencia el relato. Era una excusa para poder escudriñar nuestras cuentas, seguirnos, intentar buscar algo con lo que poder atacarnos y poder atacar en ese momento a Podemos. Miguel, de lo que estamos hablando es de cuentaeldiario.es, una operación en la cual se utiliza, bueno, pues a efectivos del Estado, policías, investigadores, en los cuales se van preparando supuestos informes, luego son falsedades, para desmontar la formación política que estaba emergiendo, que estaba subiendo, y ahí apareces tú. Y ahí aparece el intento de atribuirte el hecho de que tú te mueves trayendo sustancias estupefacientes de Venezuela y de esta forma implicarte en esto y de esta forma incluso investigar, acceder también a Pablo Iglesias, investigar también por esa vía. Es una operación de las cloacas que ahora aflora, que la ha publicado Pedro Águeda en el diario.es. Y que es tremendo, ¿no? Que yo creo que está ya en lo que es la historia reciente de España de cómo aparatos parapoliciales, esa policía patriótica que operó durante el tiempo de Mariano Rajoy, hizo algo verdaderamente burdo, claro. Totalmente, pero es que la historia es como si hubieran intentado hacer un poco Torrente 5. O sea, si tú lees lo que ha escrito Pedro Águeda en el diario, es increíble el informe policial, ¿no? Supuestamente voy a un bar donde nunca he estado, llevando una mochila que no sé si podría cargar, un eurodiputado, intercambia supuestamente esa droga, tira dinero al aire, pone cocaína en una barra, o sea, es todo totalmente demencial. Supuestamente el confidente de la policía es el camarero del bar, el dueño del bar le confirma a Pedro Águeda que nunca ha tenido a ese señor como camarero del bar, o sea, es inconsistente, no tenían ningún interés en que tuviera un mínimo de realidad. Era una excusa, pues en este caso, como te decía, típico de entre Torrente y Mortadelo y Filemón, ¿no? O sea, ya no sabes dónde agarrarlo, ¿no? Si no fuera tan dramático, sería cómico. Ya. Ahora te O preguntaré, sea, yo Miguel, tenía porque... entre, Sí, sí, entre sí. llorar y reír, ¿no? Ya. Después de leerlo, llorar o reír. Ahora te preguntaré porque hay una clave que apunta el reportaje y es el hecho de que poniendo esto en informes y demás, intentar acceder más a Podemos, a Pablo Iglesias. Pero antes de nada sí me quiero detener en algo que me parece de enorme trascendencia, que es el enorme peligro. Es decir, cuando uno lee esto, joder, uno puede llegar a pensar de lo que pueden ser capaces, además dentro del aparato del Estado. Sí, totalmente. Y dices, si han hecho esto, vamos a ser sinceros, con una organización como Podemos, que no estaba, o sea, que se estaba presentando a las elecciones. O sea, si de verdad cuestionáramos su poder, comprendes ahora ciertos relatos de eliminaciones físicas, torturas. O sea, es auténticamente demencial que supuestamente el aparato del Estado sea utilizado para atacar a oponentes políticos. Puede ser demencial, pero para mí demuestra también, en cierta medida, lo falso de una supuesta democracia liberal, de una supuesta democracia y de un pluralismo que realmente no existe cuando se cuestiona los privilegios de los de siempre, cuando se cuestiona el status quo, aunque sea de una forma mínima, con una organización como era Podemos, que lo que planteaba era un cambio anti-neoliberal, o sea, que no era nada del otro mundo, no era un proyecto anticapitalista de ruptura, ni siquiera eso, y eso es lo grave, es permitido por los aparatos del Estado, que son capaces
de inventarse este tipo de burdas tramas, la propia trama con las cuentas en granadinas, todo siempre con la financiación ilegal de Podemos, el ataque sistemático a iglesias y a otras personas, la conexión con medios de comunicación, la conexión con empresarios. O sea, no es simplemente el aparato del Estado. O sea, esto no lo podrían haber hecho simplemente jefes policiales, sino que hay todo un entramado de poder que, pues decía, está todo atado y bien atado y queremos que siga atado y bien atado. Y eso, uf, o sea, yo creo que no por no conocerlo, el verlo y el sufrirlo en tus propias carnes no deja de asustar y de sorprender, claro. Lo que pasa es que hay dos claves, Miguel, que yo quiero anotar. Una de ellas es el momento en el que se produce, que es un momento en el cual Podemos está en una fase ascendente y al mismo tiempo también puede cambiar y está cambiando el tablero del reparto de poder. Es decir, es una fuerza que puede entrar ahí a pactar un gobierno con el PSOE, puede ser decisiva en España. Eso es importante. Más allá de si las teorías no son tan rupturistas con el capitalismo, sí que podían participar en lo que es la política de una manera más vigorosa. Acabaron participando y entrando en un gobierno, pero en ese momento con más escaños pues podían influir mucho más. Luego hay otra clave que me parece muy llamativa y es el hecho de que aparece en este mejunje de cargos policiales alguien que, ojo, podía haber llegado a ser incluso de lo más alto dentro de la policía, según los nombres que se aportan en la información de Pedro Águeda. Bueno, es que estamos hablando de el supuesto jefe, bueno, no el supuesto, el jefe del Centro de Coordinación de los diferentes estamentos policiales y servicios secretos para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Estamos hablando de la UDEF, estamos hablando de la Agencia Tributaria, estamos hablando de que se intervino mis cuentas, en donde la gran conclusión es que donaba mucho dinero. Esa es la gran conclusión, ¿no? O sea, no hacía falta con meterse en el portal de transparencia, podías ver realmente el dinero que estábamos donando y sorprenderse porque estábamos cumpliendo lo que decíamos que íbamos a hacer, ¿no? Pues vivir con un salario muy inferior al que se nos daba como cargo público y donar a diferentes luchas, diferentes organizaciones, ese dinero, ¿no? Es verdaderamente sorprendente, paradigmático y sobre todo hay que decir una cuestión. La diferencia del Podemos de finales de 2015, principios del 2016, porque la operación abarca desde octubre-noviembre del 2015 hasta julio del 2016, es ese Podemos no que pudiera gobernar con el PSOE, no, sino que podía ganar al PSOE. Y eso es un elemento no menor. O sea, el sorpaso estaba encima de la mesa. Y yo creo que les dio muchísimo miedo. Vamos, yo aposté y seguiría apostando por un proyecto de ruptura antineoliberal. Yo no quería que Podemos fuera anticapitalistas, no debía serlo. Simplemente que algo que teóricamente está dentro de los parámetros de la política aceptable, no fue aceptable. Eso es a lo que me estaba refiriendo. Y eso es lo verdaderamente sorprendente y lo que muestra las costuras de la democracia liberal, las costuras de nuestra democracia 50 años después de la muerte del dictador, ¿no? Y yo creo que es algo verdaderamente sorprendente, que sus herederos siguen muy metidos en todo el aparato del Estado, dispuestos a que todo siga atado y bien atado. Ujú. Yo en ese 2015 viví algo raro también, y es que me quitaron de un plumazo de un programa que era líder de audiencia en esa franja. Me quitaron de las mañanas de 4 y el programa era un programa estupendo que iba maravillosamente bien, pero me quitaron. Viví también algo extraño, si bien es cierto que no llegó a ese momento en el cual, incluso en tu caso, aparece según esta información del diario.es, en la que se dice que incluso tú ibas por ahí, por los bares de Malasaña, en este caso, no solamente llevabas esas sustancias, sino que incluso las tirabas en la barra para que
consumiera quien fuera para celebrarlo, y de esa manera estabas financiando a una formación política que, por lo que cuentas, con informes así, estaban intentando desinflar. Totalmente. Pero si te das cuenta, en ese momento se inventan lo de las cuentas de las granadinas, se inventan la financiación ilegal de Venezuela, de Irán. O sea, dijeron de todo, dijeron de todo. Simplemente que es que ya esta última información es ya rocambolesca, ¿no? Es tan rocambolesca. O sea, es burdo, pero vamos con ello. Ya ni siquiera en este caso se podía decir es burdo y vamos con ello. O sea, era otro nivel de surrealismo el que se intentó plantear aquí y como decía antes, no querían que fuera verosímil, no querían ni siquiera que tuviera alguna pizca de posibilidad de que alguien se lo creyera. Era una excusa para vigilarnos, para escudriñarnos e intentar buscar algo que fuera real. ¿Y qué encontraron? Nada. Ese es el elemento central. Encontraron que no había nada por donde atacarnos y entonces siguieron inventando con diferentes operadores del mundo de la comunicación, del mundo empresarial y del mundo policial para golpearnos con todo a todo aquel que intentara cambiar las cosas. Lo hicieron con nosotros, las candidaturas del cambio, hay que recordar ahora Madrid y tantas otras fueron golpeadas de forma legal y en este caso de forma ilegal. Y yo también quiero plantear aquí una cuestión. Eh, Evidentemente voy a estudiar los temas legales que pueda haber sobre este caso con la información que expuso Pedro Águeda en el diario.es, pero también quiero investigar algo que a lo mejor es diferente en mi caso del resto de lo que hemos visto de la guerra sucia contra Podemos. Yo en ese momento era eurodiputado y tenía un aforamiento especial y diferente al aforamiento que puede tener un cargo público del Congreso, un concejal o un diputado de la Asamblea de Madrid. Según lo que yo tengo entendido, todo lo que hicieron, aunque no hubiera abierto, porque se escudaban en que todavía no había abierto una diligencia oficial y demás, todo lo que hicieron, según lo que yo he podido ver en el aforamiento del Parlamento Europeo, sería un delito. Sería un delito europeo. Y quiero ponerlo en constancia, evidentemente, del Parlamento Europeo y llevarlo también allí y pedir amparo por lo que pasó en 2015, porque creo que es gravísimo. Porque yo creo que la anécdota, ¿no? De la coca tirada por los aires, el dinero pagando copas, ¿no? Y todas estas narrativas no pueden esconder el hecho tan grave que se pudieran llegar a inventar esto que al final no deja de manchar el nombre de una persona, no deja de joder la vida a la gente y yo creo que no lo podemos permitir. Yo creo que no lo podemos permitir. Mm. En este relato hay otro detalle que me parece muy llamativo y bueno, pues recordando, es una historia en la cual intentan atribuir a Miguel Urbán que trafica con sustancias llegadas de Venezuela para con eso financiar a Podemos y se monta incluso un seguimiento y es llamativo porque en el seguimiento que se hace llegan a notar que en ese bar de Malasaña están entrando personas y que están muy poco tiempo y salen muy rápido. Y lo que después, cuando el diario.es pregunta al dueño, les dice, no, es que vendíamos chupitos a 1 euro, con lo cual se supone que la gente entraba y salía rápido porque consumían rápido, ¿no? Pero llegan a poner un dispositivo de seguimiento sobre lo que ocurre en ese bar, por el que no aparece Miguel Urban, pero sí que anotan que ahí era sospechoso que la gente entraba y salía. Y se anota como también el dueño de ese bar, según cuenta, por ejemplo, César Strawberry, el líder de Defcon 2, en este reportaje, de no sé, ese tío era bastante contundente con el consumo de sustancias en su bar, no lo permitía ni muchísimo menos y como lo viera te echaba. Esto es así, pero sí que se hace ese seguimiento y se anota que las entradas y salidas, que según el dueño podían ser
porque la gente entraba a tomar chupitos y salía rápido, se estaba debiendo a que entraban a consumir, ¿no? Y detrás se colocaba Urban, que traía la materia desde Venezuela para financiar al partido. Es toda una historia bastante truculenta, pero bueno, ojo que detrás hay aparato del Estado investigando esto e intentando, y así se hizo, dañar a un partido político. Sí, incluso, no lo he dicho antes, porque es tan llamativo que yo nunca he estado en Venezuela, por ejemplo. No lo sé, es que es todo, es de una inconsistencia brutal, pero hay un elemento sobre lo que estabas contando que también me parece poco consistente de la información que aportaba Águeda y que puede haber más de lo que se ha publicado, ¿no? Porque es totalmente inconsistente que se ponga seguimiento al dueño del bar, que se ponga seguimiento al bar y no se me ponga seguimiento a mí. Supuestamente, ¿no? Era el protagonista, ¿no? De la historia y el protagonista de la financiación ilegal, porque a mí no se me puso seguimiento. Lo que pasa es que juraría que he leído en el reportaje que intentan incluso hacer escuchas y que no se autorizaron. Escuchas telefónicas. ¿Lo has leído? Sí, 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 o sea, pero llama la atención. O sea, que sí se pueda en el bar, no se me pueda a mí. O sea, yo creo que es justamente porque ahondaría en lo que estaba comentando antes sobre el El tema del aforamiento, aforamiento. ¿no? Lo digo porque en el caso del Parlamento Europeo no vale ni siquiera eh, un permiso del juez. Te tiene que pillar en un delito flagrante, ¿no? Lo digo por el modelo de aforamiento que es distinto. Entonces yo creo que a mí mi opinión es que sí que hubo escuchas, sí que hubo seguimientos, parece obvio que no, que ese de hecho era el interés, poder tener una coartada para justificarlo, igual que es surrealista que dicen que entran a, a vigilar los antecedentes de Iglesias porque es amigo mío. O sea, es totalmente surrealista la historia. El objetivo, evidentemente, era Iglesias, el objetivo, evidentemente, era Podemos, el objetivo, evidentemente, era yo, el objetivo también era anticapitalistas, yo creo que hay que decirlo también alto y claro. O sea, ellos querían escudriñar todo lo que pudieran encontrar sobre nosotros para intentar utilizarlo como arma arrojadiza contra en ese momento, una opción político y electoral que podía ganar unas elecciones o que podía al menos ser la opción más votada entre lo que sería la izquierda, y eso sería un seísmo político, como fue un seísmo las candidaturas del cambio en muchísimos municipios. Hay que recordar que en ese momento, lo digo para que la gente lo recuerde, ganamos en Cádiz, ganamos en Barcelona, ganamos en Zaragoza, ganamos en Madrid, ganamos en Oviedo, ganamos en Valencia. O sea, con las candidaturas del cambio A gobernaban Coruña a también. un 20, a Coruña, a un 20 Santiago de Compostela, a un 20% de los ciudadanos y ciudadanas del Estado Zaragoza, no español. sé si lo has dicho también. Sí, sí, Zaragoza lo he dicho, con Pedro Sánchez Tevez. Entonces yo creo que había cierto miedo y evidentemente pues actuaron y actuaron saltándose la ley, actuaron contra nosotros y yo creo que rompiendo ese mito, ¿no? de la democracia liberal, de que aquí cualquier opción es permitida, ¿no? Cualquier opción que cuestione sus privilegios pues va a recibir lo que hemos recibido. Mm. ¿Crees que como se apunta en el reportaje, el hecho de investigarte a ti de esta manera tan truculenta también buscaba investigar a Pablo Iglesias, que era un poco la piedra angular a la que se quería llegar? Sí, sí, yo lo he dicho antes, evidentemente. O sea, yo creo que, a ver, hay dos cosas. A Pablo ya se le investiga en con el PISA y con otros Bolívar y otros casos de las cloacas, ¿no? En este caso también, pero yo creo que en este caso era lo centraban en mí para una forma también de intentar investigar anticapitalistas, ¿no? Yo es lo que pienso, ¿no? Porque para investigar a Pablo ya habían utilizado otras formas de llegar a él, otros bulos, otros infundios, y yo creo que en este caso
evidentemente había un interés de ver si encontraban algo que pudieran utilizar en ese momento contra Podemos, investigándonos a nosotros, y para eso me cogieron a mí como cabeza de turco, ¿no? Realmente. De hecho, vamos, yo siempre creo que los personajes no somos lo más importante en esta trama, era lo colectivo. Lo que se quería acabar no era con Iglesias, no era con Monedero, no era con Migo o con Teresa o con Kichi o con Ada Colau. Lo que se quería acabar era con un movimiento, con un proceso colectivo, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental entenderlo así. Y por eso es aún más grave. O sea, no solo se estaba atacando a una serie de personas y de ciudadanos y de ciudadanas, sino se estaba atacando a un movimiento político y a un colectivo, y eso es gravísimo. Ujú. Quiero preguntarte algo que estaba recordando ahora sobre la marcha. Yo recuerdo cuando en aquellos años venía Pablo Iglesias de colaborador y venían algunos otros que luego acabaron en Podemos, porque Pablo cuando empezó en el programa ni siquiera existía Podemos en las mañanas de cuatro y luego venían otros que acabaron también en la formación política. Pero yo recuerdo cuando estuvo aquella eclosión, recuerdo que Ferreras te fichó y participabas bastante en Al Rojo Vivo, ¿correcto? ¿Por qué dejaste de participar en Al Rojo Vivo? Yo dejo de participar, bueno, no me fichó, o sea, participaba habitualmente en otros programas también, pero a mí me dejan de llamar en Al Rojo Vivo y Ferreras, yo creo que un poco antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que la última vez que yo pude, creo que estar en plató en Al Rojo Vivo, fue para explicar la salida de anticapitalistas de Podemos. Cuando Podemos entra en el gobierno con Unidas Podemos, anticapitalistas de mutuo acuerdo en ese momento con la dirección de Podemos, decidimos salirnos porque había diferencias estratégicas, no era una cuestión táctica. O sea, nosotros creíamos que se rompía la hipótesis fundacional de Podemos con la entrada en el gobierno. Creo que por desgracia el tiempo nos ha dado la razón. O sea, creíamos que subordinarnos al Partido Socialista y al socialliberalismo no era una buena idea, y creo que no ha sido una buena idea. Esa fue la última vez que yo estuve en Al Rojo Vivo. Ujú. Pero ¿notaste en algún momento que dejaban de llamarte tanto, que te llamaban menos o fue así drástico? Lo digo porque yo No, recuerdo en aquel tiempo que así como Pablo era la cara más conocida de lo que se llamaba ese entorno de la izquierda, en las mañanas de cuatro yo veía que tú participabas bastante en ese programa, aunque juraría que luego hubo un momento en el que dejaste de participar tanto. Lo mismo fue porque sí, consideraron que... yo realmente tendría que echar la vista atrás, pero 2018, 2019, o sea, objetivamente, cuando entro eurodiputado. Entre otras cosas porque ya no tengo, o sea, estoy más camino Bruselas, Madrid, y ahí suelo hacer ya más, muy poco plató, y empiezo a hacer más canutazo, o sea, joder, ¿cómo se llaman? Duplex sería, Dúplex, o eso es. Empiezo a hacer más entrar en dúplex, conexiones a distancia para que la gente lo entienda. conexiones a distancia, y es verdad que además, siendo eurodiputado, empiezo a hacer más dúplex, no solo con Al Rojo Vivo, sino también con otros programas de la Sexta y también de Cuatro en su momento, pero ya empiezo a dejar, pero 2018, yo Ujú. pondría 2018-2019 sería el momento de rupturas y, bueno, ruptura, o sea, de que no te llaman directamente, no les interesas, ¿no? Yo creo Ya que no, es el ya no interesas. elemento Sin querer clave. hacer ningún paralelismo, ojo, que una cosa es la gravedad de esos informes, eso que te intentaron atribuir, y otra cosa es ya que dejaras de participar en un programa, que no estoy haciendo un paralelismo que cuidado. Pero sí que es cierto que, bueno, pues hay un momento en el cual estamos viendo cosas que ocurren con esta información del diario.es que es muy para, evidentemente, reflexionar. Hay algo que también te quiero preguntar. ¿Tú crees que esto es una constatación de eso que se ha llamado la teoría del muro, que existe y se ha teorizado sobre eso? Que es el hecho de que cuando se intenta cambiar el sistema hay una especie de muro que te establecen contra el que te das de bruces porque como tal te lo plantean y se hace imposible cambiar sustancialmente las cosas. Te lo digo por este tipo de cosas que estamos comentando, de, oye, llegar incluso a poner aparatos del Estado para intentar destruiros o desinflaros. Muro y concertinas. O
sea, porque nos hemos cortado mucho, ¿eh? Nos han cortado mucho. O sea, yo creo que no somos, la gente no es consciente del grado de violencia que evidentemente Iglesias y Montero, ¿no? Irene, han sufrido en su casa. Eso ha sido brutal, pero la violencia con la que este caso lo explica, ¿no? Pero la violencia que hemos sufrido también ha sido brutal, ¿eh? Yo he tenido intentos de atentado en la puerta del Parlamento Europeo, han entrado en mi casa directamente a mandarnos un mensaje de amenaza de mí a mi familia. Ah, sí, eso, ¿cómo Eh, fue eso? ¿Cómo fue eso? 2021 rompieron la puerta de seguridad de mi casa, entraron, no se llevaron ni dinero, no se llevaron nada de valor, todo lo que tenía de valor me lo dejaron expuesto en mi salón para que supiera perfectamente que ellos sabían dónde estaba y que no se lo habían querido llevar. Y se llevaron una foto de cada uno de los miembros de mi familia y dos discos duros y un juguete del cuarto de mis hijos. Eh, pues el Parlamento Europeo pidió explícitamente y específicamente al Ministerio de Interior y a con Marlaska protección y seguimiento. Nadie del Ministerio de Interior habló conmigo, mientras que el Ministerio de Interior belga sí. Yo he estado varios años bajo protección del Servicio Antiterrorista belga por los diferentes intentos de atentado y diferentes problemas que hemos tenido. Cada vez que hacían una campaña en redes sociales, por ejemplo, fuerte la extrema derecha contra mí, descubrieron dónde vivían mis padres. 7 veces han atacado el coche de mis padres, lo han destruido, no lo han rayado, ¿eh? Lo han destrozado. Las lunas, los neumáticos, 6 denuncias a la Guardia Civil y en una de ellas a mi padre le dijeron, teniendo el hijo que tiene, que esperaba. Claro. O ¿Y sea quién le dijo que eso? el Guardia Civil, claro. O sea, pero a ver, que después de lo publicado nos sorprende. O sea, de verdad. O sea, El hijo que tiene de malo de estar en anticapitalistas y estar entre los fundadores de Podemos, eso es lo que se le puede atribuir como algo nocivo. no lo sé. Para mi padre es un orgullo. Lo que no sé es a qué se querría recibir, pero al final me suena ese juez que argumentó que la violaron porque llevaba minifalda. Bueno, pues evidentemente yo creo que hay hagan lo que tengan que hacer, que hemos visto ahora, llevan haciéndolo mucho antes de que gobernara Sánchez. Hagan lo que tengan El que que pueda hacer, hacer que haga, el que pueda hacer que haga. el que pueda hacer que haga, eso es. Pues el que pueda hacer que haga para que aquí no cambie nada, para que todo siga atado y bien atado. Ese es el elemento clave, ¿no? Que hemos visto. ¿Cómo ves ahora mismo el enorme ascenso que está teniendo la extrema derecha? ¿En el Estado español o a nivel internacional? Como quieras, porque es... Tengo se una puede... relación íntima con la extrema derecha. Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, me dedicó un vídeo en castellano con subtítulos en brasileño, 21 minutos, ¿sabes? Amenazándonos por el trabajo que estábamos haciendo en ese momento cuando estaban presidiendo Brasil, ¿no? A ver, yo creo que estamos ante una internacional reaccionaria que tiene diferentes cuerpos, que tiene diferentes familias, pero que al final responde a un mismo interés de intentar estabilizar una crisis de régimen en el que nos encontramos, ¿no? Es un intento de asegurar que nada cambie, ¿no? Y yo creo que es por eso está muy relacionado con lo que estábamos hablando antes, de intentar canalizar también una serie de miedos, de intentar canalizar una serie de hastíos y de protestas hacia una agudización de las propias políticas que nos han llevado hasta el momento en el que nos encontramos, ¿no? Yo creo que se muestra muy bien las políticas de negacionismo climático, se muestra muy bien en el antifeminismo, se muestra muy bien en las políticas
antimigratorias o islamófobas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy complicado, en un momento donde hay serios riesgos para la democracia, no solo en Europa, en donde tenemos Melonis, Orbáns, Le Pens, estamos viendo ahora mismo las elecciones en Rumanía, o sea, hay muchos casos, pero tenemos a Trump, a Milei, a Bukele, a Modi en la India, ahora mismo con un conflicto abierto otra vez con Pakistán, Putin, Erdogan. eh, yo creo que estamos ante un auténtico embate global contra la democracia y contra cualquier conquista del movimiento obrero, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está ahora mismo en juego, nuestras libertades, las conquistas de estos últimos años y por eso también cualquier tipo de movimiento que plantea una alternativa es su enemigo y ahí se ve de una forma muy clara cómo el movimiento feminista es uno de los grandes enemigos de esta ola reaccionaria global, ¿no? En donde yo creo que podríamos catalogarla como una suerte de autoritarismo reaccionario. Vemos cómo hay una vuelta de la nostalgia, o sea, cómo han convertido a alguien como Franco en una especie de icono pop. ¿No? Yo creo que 50 años después podemos hablar más de pop franquismo que de post franquismo, ¿no? Qué mayor nostalgia y qué mayor elemento reaccionario, por ejemplo, que lo que plantea Trump, ¿no? Volver a hacer grande América otra vez, ¿no? Esa lógica de volver al pasado, esa lógica de volver a los años buenos del capitalismo glorioso, yo creo que están detrás, ¿no? Del impulso de esta ola reaccionaria global, de esta extrema derecha, de este autoritarismo reaccionario. Miguel Urban, pues un placer esta conversación. Nada, nos quedan 40 segundos, pero di por lo menos el título del último libro, que antes de que se acabe, que se corte esto, quiero que lo digas. Trumpismos neoliberales y autoritarios, una radiografía de la extrema derecha. Pues que la gente tome nota. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia y este rato. Un fuerte abrazo y cuídate. Muchas gracias a ti. Gracias, Miguel, gracias. Chao.